De los anuncios que les comentaba antier que estaríamos cristalizando durante el gobierno, hay dos que por su naturaleza se entienden cumplidos, se entienden satisfechos con la mera expedición normativa. Son estos: la continuidad de los programas y el aval fiscal y la modificación de los topes de vivienda. ¿Cuándo se entiende que esto está cumplido? Una vez salen los decretos. Esos decretos están firmados por el presidente, ese cambio ya es una realidad y se encuentra vigente. Pero hay otros anuncios que les comuniqué con mucho entusiasmo antier cuando denominamos esa presentación de la filosofía a la acción, y yo quiero que a esos tres anuncios le pongamos rostro, le pongamos una cara, le encontremos un sentido, para que no quede simplemente en disposiciones normativas de esas que muchas veces están en los anaqueles y empecemos a darle forma a lo que implican desde el punto de vista de la transformación de este sector. Son fundamentalmente tres. El primero de ellos, el subsidio concurrente. Ayer, con mucho entusiasmo, en rueda de prensa en este Congreso, entregamos el primer subsidio concurrente de la historia de Colombia. Jair, un trabajador antioqueño, es un padre cabeza de familia, vive con su hermano Omar y con sus dos hijos, Andrés y Nicolás. Nicolás, el menor de ellos, tiene 9 años. Ricardo, Jair se gana un salario mínimo. Lleva 25 años pagando arriendo. 25 años pagando arriendo. Y el salario mínimo que recibe le permitía, dados los topes, lo máximo que se puede asociar a carga financiera en relación al salario, le permitía comprar una vivienda de no más de 60 millones de pesos. Con la dificultad de encontrar el cierre financiero, tenía que pasar la evaluación de riesgo, un salario mínimo, y bueno, se puso a ahorrar Jair. Llevaba muchos años ahorrando y logró un ahorro después de décadas de trabajo de 28 millones de pesos. Ayer Jair estuvo aquí en este Congreso en Cartagena y recibió de parte de Confama y del Ministerio de Vivienda la suma de Mi Casa Ya y del subsidio familiar de vivienda, ese subsidio concurrente. ¿Qué quiere decir el subsidio concurrente en la práctica? Que ya no recibió 25 salarios mínimos, ni 20 ni 30, como se puede en las distintas categorías de estos parámetros de estos subsidios. Recibió 50 salarios mínimos, una ayuda entre 41 y 42 millones de pesos que, insisto, está focalizado en las familias que, como la de Jair, reciben menos de 2 salarios mínimos. ¿Qué le permitió esto en la práctica? Acceder a una vivienda de un costo cercano a los 100 millones de pesos en apartado, con una carga financiera mensual de 185.000 pesos, con un crédito que le desembolsó el Banco Bancolombia. Y esa carga financiera mensual se compara de manera favorable con los 250.000 pesos que Jair pagaba todos los meses por arriendo. Logramos entonces, a través del primer subsidio concurrente de la historia de este país, que lo que se pague mensualmente por su propia casa sea inferior a lo que venía pagando por un arriendo. Es esa desigualdad matemática la clave mágica para garantizar el acceso de estas familias al crédito hipotecario y acercarles el sueño de ser propietarios. Veamos rápidamente un video de 1 minuto que muestra. Aquí estamos juntos como un equipo de trabajo haciendo realidad el subsidio más grande de la historia de Colombia. Gracias al ministro por ese auxilio que nos ha dado, a compañero acá, a la CAE de Bancolombia y a todos ustedes. Bueno, yo llevo 25 años pagando arriendo. Más de 10 años en el ahorro de ese ahorrito que tengo yo para la vivienda. Y bueno, no todo para darle a un mejor futuro a Nicolás, al otro hijo, a mi hermano, y así. Muy bien.
Como Jair La serán vivienda y miles, el agua gracias son a de las todos. cajas de compensación familiar que se sumaron a esta iniciativa, gracias al Ministerio de Trabajo por hacerlo posible, gracias al Ministerio de Hacienda y gracias al sector financiero por entrar a complementar la financiación de estos subsidios concurrentes. Recuerden, de los 6 millones de afiliados de las cajas, cerca de 4 millones ganan menos de 2 salarios mínimos y toda esa población es elegible para la concurrencia de subsidios. Esta es la microfocalización del subsidio de vivienda, creando una nueva expectativa en términos de progresividad de esta política pública. Segundo anuncio, ya lo decía Ricardo, hacía varias preguntas al respecto, estos nuevos topes de financiamiento. Yo quiero no entrar más en la discusión filosófica, lo hemos hecho en distintos foros, quiero hablarles de dos historias. Quiero hablarles de la historia de Doris Doria. Doris nació en Montería. Doris vive desde que tiene 10 años aquí en Cartagena. Doris creció en el barrio Manga, posteriormente se casó y se fue a vivir a ese mismo barrio, a Manga, y ahora de la mano de sus dos hijos, Pacho y Leonardo, logró tener un ahorro de 45 millones de pesos. Con este nuevo desarrollo normativo, donde estamos relanzando el leasing habitacional hasta el 90% de la mano de la garantía del fondo, Doris Doria pudo acceder a un crédito de vivienda para comprarse una casa en Manga de 450 millones de pesos. Esta vivienda de 450 millones de pesos, que además queda en la misma cuadra, curiosamente, donde quedaba la vivienda en la que creció cuando era una niña, esta vivienda la pudo comprar gracias a un crédito del Banco Da Vivienda. Sus ahorros sumados a la disposición del banco, pero con el respaldo que le brinda el Fondo Nacional de Garantías, que se encarga de colateralizar, de respaldar, de apoyar ese endeudamiento más alto, es el que permitió que esa evaluación de crédito fuera exitosa. Y la alternativa que hubiera tenido Doris para comprar su vivienda, si le hubieran pedido ya no los 45 millones, sino los 120 que se solían pedir para poder comprar un apartamento de 450, la alternativa para Doris y para sus dos hijos hubiera sido una década y media más de arriendo. Al ritmo que está ahorrando, se hubiera demorado 15 años más en poder tener los más de 100 millones para luego ir a la vivienda, o le hubiera tocado pedir un crédito de consumo para complementar la cuota inicial. Ahora ese endeudamiento más caro no lo tiene y esos 15 años de espera tampoco. Doris es un buen ejemplo. Déjenme darle un segundo ejemplo. Déjenme hablarles de una pareja, de Ana y de Stilber y Ana. Él es barranquillero, ella es de Medellín, los dos viven en Bogotá, tienen 3 hijos, son millennials, son menores que yo, tienen 34 años, cada uno de ellos tiene 34 años, llevan varios años juntos, muchos años juntos, viven en Bogotá, tienen ahorrados 24 millones de pesos. Con esos 24 millones de pesos, Stilber y Ana son la primera pareja en Colombia que accede a un crédito de vivienda al 90% de la mano del Fondo Nacional del Ahorro. Con esos 24 millones de pesos pudieron comprar un apartamento en el barrio El Tintal, un apartamento nuevo, espectacular para sus 3 hijos, para estrenar, vale 240 millones de pesos el apartamento y lo pudieron comprar. ¿Quién le da el respaldo para que ese crédito sea una realidad? Se lo da el Fondo Nacional de Garantías, se lo da el gobierno, se lo da el Estado. Yo quiero que ustedes vean a esta pareja y quiero que conozcan también a doña Doris, porque esta es la cara
Esta es la cara de la política de vivienda, esta es la cara de la garantía, esta es la cara del nuevo porcentaje de financiamiento, esta es la cara de los valientes que se atreven a abrir las puertas de sus propias casas y a dejar entrar su propia luz. Con ustedes, doña Doris, con ustedes, Ana, y con ustedes, Stilber. Y le quiero pedir al doctor Camilo Albán que le haga entrega de la aprobación de su crédito hipotecario a doña Doris, y le quiero pedir a la doctora Cristina Londoño que le haga entrega a Stilber y a Ana de la aprobación de su crédito hipotecario, de su licencia habitacional, perdón, de la vivienda. Primero, doña Doris, la felicito. Ahí está la aprobación de su crédito. Y doctora Cristina, por favor, esta familia y doña Doris y sus hijos se convierten en unos propietarios más. En unos propietarios más. Por favor, y por favor no se me vayan. Por favor no se me vayan. Tercer anuncio al que le queremos dar hoy un rostro. Este es un sector, y ya lo definían así los constructores, que casi que opera en competencia perfecta. Este es un sector donde yo me siento orgulloso del nivel de competencia que hay en el sector edificador. Es maravilloso, hay una oferta, se compite permanentemente por los clientes y este nivel de competencia siempre redunda en mejores precios y mejores especificaciones para el comprador. Tenemos muchas empresas medianas en el sector edificador y muchas empresas medianas en las regiones. Hay una empresa en Valledupar que se llama Construbit. Construbit fue fundada por Juan Pablo y por su esposa Claudia hace 13 años. Cuando la montaron, me confesaban hace poco, cuando la lanzaron, no se imaginaron que durante este periodo, algo superior a una década, iban a vender más de 1.700 unidades de vivienda. Esta compañía solicitó un crédito al sistema financiero, tocó las puertas del sistema financiero solicitando un crédito para capital de trabajo, para poder comprar un lote y expandir, por tanto, su operación. Y allí se encontró con un anuncio del gobierno nacional, doctora Sandra Gómez, el anuncio de que Findeter, a través de Reactiva Colombia, estaría lanzando una tasa compensada para 600.000 millones de pesos que van a aliviar el flujo de caja y permitir la recomposición de pasivos del sector edificador. A mí me decían algunos constructores, ministro, es que 600.000 millones es muy poquito. O sea, no, es un gran esfuerzo del gobierno para empezar. Pero ¿qué quiere decir esa línea de crédito, para no hablar de las cifras macro, en la práctica en una empresa? Y le pido a Juan Pablo y le pido a Claudia que por favor suban. Quiere decir que un crédito que ellos solicitaron ante el Banco de la Vivienda por 1.350 millones de pesos, se le fue aprobado y ahora será otorgado con un subsidio de 2.5 puntos porcentuales, de 250 puntos básicos. ¿Qué son 250 puntos básicos? 250 puntos básicos en esta operación de crédito sugiere una eficiencia para el constructor de más de 30 millones de pesos al año. Son más de 30 millones de pesos al año que en solo esta operación de crédito el constructor ya no tiene que pagar, porque se lo está respaldando la nación, se lo está respaldando Findeter, se lo está respaldando el Ministerio de Hacienda, se lo está respaldando el Ministerio de Vivienda. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Esto en la práctica quiere decir que esa eficiencia no solamente se convierte en margen, que sería muy positivo, se convierte en más capital de trabajo para que los proyectos salgan adelante. Aquí no se trata de los 30 millones, se trata de la cristalización de un proyecto de vivienda donde va a haber más de 90 en ese lote soluciones habitacionales que le va a permitir a cerca de un centenar de familias colombianas cumplir el sueño de ser propietarios. 600.000 millones de pesos, ¿suficiente o no suficiente? Por supuesto que sirve. Y a una empresa como Construbit
le hace la diferencia y queremos que a muchos de los constructores de este país esta línea también les ayude y les haga la diferencia desde el punto de vista del costo de sus pasivos. Yo quiero felicitarlo, Juan, quiero felicitarla a Claudia, y le hace entrega de su crédito el doctor Camilo Albán, que es el banco financiador, pero de la mano de la doctora Sandra Gómez, la presidente de Findeter. Quiero cerrar diciendo que todo esto es posible, por supuesto, por el esfuerzo del gobierno nacional, que tiene una diáfana, una meridiana concepción de lo que es la política de vivienda, lo que significa la política de vivienda para la equidad. Ya hablamos mucho de los fundamentos de la política de vivienda en este gobierno, del gobierno del presidente Iván Duque. Pero eso es transversal. Lo que lo hace posible, yo diría, es la conjunción de tres cosas. Es un trinomio. De una parte, el esfuerzo de los grandes protagonistas de esto, que son los constructores, sin duda alguna. Segundo, los aliados. Y para estos tres anuncios yo quiero destacar el sector bancario y las cajas de compensación, que fueron unos grandes aliados sin los cuales no sería posible darle cara, darle rostro y volver una acción concreta estos anuncios que con tanto entusiasmo le hemos compartido. Pero el tercer gran componente, que es en el que yo más quiero insistir el día de hoy y en el que se basa la campaña Es Hora de Comprar Vivienda, el tercer gran componente, lo que me cierra ese trinomio, es la determinación de las miles de familias colombianas que se rehúsan a ser parte de más de ese 40% del país que hoy sigue viviendo en arriendo. Esas familias que se atreven, como lo han hecho ustedes, a sustituir el arriendo por la propiedad, que toman, como lo decía el doctor Camilo Albán, la decisión más importante desde el punto de vista financiero de sus vidas y se atreven a soñar con una vivienda propia. No sería posible todo este esfuerzo si no tuviéramos de otro lado a todos esos héroes invisibles, a los colombianos que se cansaron de pagar arriendo y hoy quieren hacer realidad el sueño de ser propietarios, que es al final del día el elemento más importante de la movilidad social de este país. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.